Yo creo que hay como una barrera que una vez has roto ya ciertos miedos, no hay nada como que no seas luego capaz de afrontar, como no voy a ser capaz de lo siguiente y lo siguiente, como que no hay límite. Que la base es la confianza, porque al final es cuando tú tienes miedo a algo es porque no te sientes capacitado para hacerlo. Pero una vez lo haces, esa confianza como que se queda guardadita, como que sigues evolucionando. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. En las salas de espera tenemos un buzón anónimo donde muchos de nuestros pacientes nos dejan frases anónimas un poco hablando de sus procesos de terapia, sus miedos y sus reflexiones. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda dar voz a estas reflexiones. Entonces hoy tenemos en el episodio a Luis Calderón. Muchísimas gracias, Luis, por venir. ¿Qué tal? Y bueno, pues hoy vamos a ver un poco cuál es esa frase que realmente pues, bueno, nos va a guiar un poco durante el episodio. Así que si te parece la voy a leer y la comentamos, ¿vale? Bueno, la frase dice, vengo cada sesión a convertir mis debilidades en fortalezas, a sanarme, a crecer y ser más fuerte, ¿vale? Yo creo que esto es pues, una frase que podría ser cualquier historia de algún cambio, ya sea de, pues no sé, montar un negocio, empezar terapia, cambiarte de país, por ejemplo, ¿no? Y al final, pues eso como un proceso terapéutico también, que pues, estos cambios realmente tienen esta doble visión de me da un poco de miedo hacerlo y a la vez creo que a veces lo necesito. No sé si te ha pasado alguna vez quizás con este proceso de terapia que empezaste tú en Psicolink en su momento. Bueno, constantemente yo creo que en la vida se te da esta situación de, pues bueno, todos los miedos que tienes, pero una vez los haces. Además yo creo que hay como una barrera que una vez has roto ya ciertos miedos y ciertas barreras, ya todo es como que no hay nada que se te ponga en medio, que no seas Va más capaz. rodado todo. Sí, exacto. Y que no hay nada como que no seas luego capaz de afrontar, porque has dicho, si he sido capaz de hacer esto, ¿cómo no voy a ser capaz de lo siguiente y lo siguiente? Entonces al final como que no hay límite. Claro, como el primer salto, ¿no? Realmente cuando Exacto. tú ya das ese salto que incluye todos estos miedos, dices, vale, joder, si ya he hecho esto, lo otro puede ir más rápido y ya yo creo que también tienes más confianza en ti mismo, ¿no? De conseguido hacer esto. Bueno, y sobre todo es que la base es la confianza, porque al final es como cuando tú tienes miedo a algo es porque no te sientes capacitado para hacerlo. Pero una vez lo haces, esa confianza como que se queda guardadita y te da, es el siguiente empujón para hacer lo siguiente y así como que sigues evolucionando hasta que consigues llegues. todo lo que quieres, básicamente. Claro, sí. Y qué esperanzador también, ¿no? De decir, oye, cuando des ese paso, seguramente te sea más fácil dar otros pasos. No, y sobre todo, a mí me gusta mucho cuando lo ves a futuro. Cuando miras para atrás y ves todo lo que has conseguido, ¿no? Que no te sentías capacitado para hacerlo. Entonces dices, madre mía, si yo a mi Luis del pasado le dijese lo que he sido capaz de conseguir y todo el agobio y todos los nervios y todo lo que has pasado, es como que al final es lo que ahora sí que te da la tranquilidad y la paz para decir, oye, mira, relájate, si sale, sale, si no sale, no sale, pero la fuerza y la energía está ahí para hacerlo, ¿sabes? Y que pero obviamente tienes que dar ese primer paso para ya tener la experiencia de que cuando te lanzas a la piscina a veces sale bien, ¿no? O hay esas posibilidades de que salga bien. No, y que, o sea, casi normalmente sale bien, pero si sale mal, es muy importante también aprender de los errores, ¿no? De las cosas que salen mal. Porque no todo tiene por qué salir bien en la vida, ¿no? Hay veces que te caes y, bueno, pues coges un poquito más de fuerza para el siguiente proyecto. Claro, y que al final estos cambios normalmente vienen desde un punto de incomodez, ¿no? Normalmente cuando estamos bien no solemos querer cambiar nada, ¿no? Es más ese punto de estoy hasta las narices de esto o esto me está drenando mucho la energía o me cansa mucho pues esta relación o esta amistad, este trabajo, este país. Entonces siempre estos primeros pasos son desde la incomodez, por eso yo creo que también hay que pensar eso mucho en el sentido de si tú estás mal ahora, si estás incómodo ahora, seguramente es que hay un paso que necesitas vas a dar. un cambio. Efectivamente. Necesitas un cambio, hazlo. Sí. Hazlo y seguro que irá mejor. Exacto. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo viviendo fuera y cuando ya llevaba 12 o 13 años ya no estaba bien. Entonces al final era como que todo el rato, porque claro, tú cuando sales fuera generas unos amigos, un círculo, un todo que es volver a empezar de cero cuando te mueves otra vez. Y para mí fue hace 5 años ese cambio y es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Y has vuelto aquí a Madrid, ¿no? Que es mi sitio. Pero bueno, al final es mi sitio, pero que también tienes que volver a empezar de cero. Claro. Porque al final es como, sí que tienes amistades, pero es volver a hacer todo de cero, a generar un nuevo grupo. Bueno, y para mí es como, qué bendición el haber podido como tomar esa iniciativa de irme cuando ya estaba hastiado porque ya no podía más. Y a día de hoy me he reconciliado con Madrid, porque yo cuando me fui de Madrid me fui muy quemado, además era como,
justo año 2009, 2010, plena crisis, todo el mundo estaba Sí. cansado y yo me fui y ahora como que me he reconciliado y aparte he tenido un proceso personal de cambio durante estos 5 años que soy otra persona. Joder, Así qué que cambio. al final los cambios ayudan a crecer y animo a todo el mundo a que... A que dé ese paso. Correcto. Claro, y también fíjate qué importante este ejemplo que has dado, porque es como, yo necesitaba un cambio de Madrid, doy ese cambio y además me permito volver, ¿no? Porque a veces creo que ese cambio da miedo darle porque dices, esto es para siempre, este cambio es para siempre, y fíjate, yo he vuelto, ¿no? Y yo no pensaba que iba a volver, Ya. pero que al final es como el reconciliarte con una ciudad como Madrid, que muchas veces es muy hostil, ¿sabes? Si es una ciudad muy grande. Y el poder reconciliarte y el poder decir, yo ahora mismo digo, es que estoy enamorado de Madrid. Ya. Me encanta quedar con mis amigos, ir a cenar, ¿no? Entonces es como... Y porque en el sitio donde vivía era un sitio de playa. Entonces al final es como nunca pensé que volvería a una urbe, que volvería... Ya. Y mírame, estoy encantado. Y Y a ti pienso que no me no- voy a ir, que no se sabe, igual Igual hay otro cambio. Pero de momento, ahora mismo Sí. estoy felicísimo y muy contento con el cambio. ¿Y te costó, por ejemplo, cuando volviste a Madrid el hecho de crear una nueva vida donde ya tenías una vida antes? Pues sí, me costó mucho, pero porque encima cuando llegué fue pleno, yo llegué en el 19 y en el 20 pandemia, entonces claro, no podías prácticamente quedar con gente, no podías, ¿sabes? Entonces bueno, sí que fue un pelín duro, pero a mí como tenía tantas ganas Claro. y también como al final Madrid también me ofrecía muchas otras cosas, ¿no? Pues poder coger el coche e irte a cualquier parte, un teatro, un museo. Entonces, al final sí que me costó, pero enseguida también es que a mí, como soy muy sociable, no me cuesta, pero la verdad que sí que costó volver a cimentar y luego, después de 5 años, te puedo decir, pues sí, ya he generado Claro. mis anclas, he Sí. generado de nuevo mis... Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Pues qué bien, porque creo que es bastante complicado lo que dices, volver a reconciliarte con tu ciudad y con tu vida aquí y el volver a crear una vida donde ya la tenías, que me parece como complicado el no compararlo, ¿no? El decir, es que yo antes tenía esto, voy a buscar lo mismo, busco otra cosa diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que como me fui tan quemado también Ya. del otro sitio, no me fue difícil, ¿sabes? Porque al final en el otro sitio ya había acabado una etapa y para mí ya fue como en plan, hay que hacer un cambio, ¿sabes? Sí que me costó mucho el cambio, ¿eh? O sea, Vale. el tomar la decisión, sí que fueron meses de rumia, de decir, tengo que Vale. irme, pero claro, es que era una vida, o sea, Ya. fueron 12 años Es así, o sea, muchísimo son tiempo. mucho tiempo. ¿Y tuviste como que llegar a ese punto de si no lo hago ahora no lo hago nunca? O sea, como de ya el límite. No tanto, porque yo tampoco creo que... Pero sí que ya era como mi salud, ¿sabes? O sea, era en plan de, haz el cambio. O sea, coge la fuerza que sea necesaria y vete porque has terminado aquí ya, Vale. ¿sabes? Tienes que, como digo yo, cerrar puerta, Sí, tirar y ya llave está, y otro- y marcharte, exacto. Vale. ¿Qué Sí, sí, cosas sí. dirías de Madrid que te hacían querer volver, digamos? ¿O qué cosas quizás de allí donde estabas? Pues mira, yo en el sitio en el que estaba no había nada de cultura, Vale. no había nada de ocio. Entonces, al final, una de las cosas que para mí me dio mucha fuerza fue como, jope, me apetece ir a... Que luego estás en Madrid y no estás todos los domingos yendo al luego no museo haces ni tantas estás cosas. todos los sábados yendo al teatro. Sí. Pero el tenerlo, Tienes la posibilidad. claro. Entonces yo ahora sí que me obligo una vez al mes, pues un teatro, un museo, una actividad, un escape room. O sea, es que al final no todo es cultura, sino como tener la posibilidad de poder hacer cosas y Madrid es una ciudad Claro. que en ese aspecto te lo brinda todo, ¿sabes? Claro. Y, por ejemplo, aparte de todo el cambio vital, ¿no? No sé si cambiaste de trabajo cuando viniste aquí a Pues Madrid. también, completamente. Yo trabajaba en eventos y cuando vine para acá pasé al inmobiliario. Vale. Entonces fue como un cambio total y absoluto porque, Claro. claro, cuando vine, pandemia, entonces aquí en eventos no podías hacer absolutamente nada. Y nada, me metí en la inmobiliaria y la verdad que es un trabajo que me encanta. Qué bien. Y estoy como muy reconciliado también porque al final, fíjate, fue cambiar de ciudad, pero cambiar también de profesión. Claro. Es que ¿sabes? es bastante, eso sí que es bastante complicado, ¿no? Y... Un cambio de vida. Sí. Un cambio de vida total, pero con muchos frutos y también, bueno, con
También empecé trabajando para una empresa y ahora tengo mi propia empresa. O sea, han sido como todo pequeños cambios que en 5 años, bueno, pues ha sido un cambio... Sí, que aunque fueran como poco a poco, pero bueno, que en 5 años hayas hecho todos estos cambios, pues al final denota bueno, que te has lanzado a la piscina muchas veces, eso está claro. Correcto. Y si ahora estás contento con lo que has hecho y creo que, bueno, todas las cosas que me has dicho, imagino que habrá tenido sus cosas. Bueno, han tenido, o sea, al final coste-sacrificio, como digo yo. Como todo. Pero el global es un cambio súper positivo y sobre todo que también esos cambios empiezan en uno mismo, ¿no? Si yo no me hubiese ido del otro sitio, probablemente no estaría donde estoy ahora. Totalmente, sí. O sea, al final, y fíjate que en el otro sitio estaba completamente cubierto. O sea, tenía mi trabajo, ganaba muy bien, como que tenías tenía todo. mi círculo, o sea, estaba como completa, pero dije, no, o sea, no estoy... Estabas cómodo, quizás. Estaba cómodo, pero no estaba feliz, ¿vale? ¿sabes? Entonces dije, no, pues es que yo quiero estar bien. Claro. Y fue justo irme, justo la pandemia, pero yo creo que al final todos los cambios han dado para que yo ahora mismo esté donde estoy. Claro, al final, pues muy similar un poco el proceso de terapia, ¿no? Que es otro cambio que también tuviste tú viniendo, cuando viniste a Madrid en estos últimos años, de pues también veo como que son cambios muy de me elijo a mí mismo, ¿no? Y muy consciente de decir, oye, esto no me hace del todo feliz, voy a buscar un cambio para buscar esa felicidad o para estar más a gusto, para que me llene más. Mira, uno de las cosas que a mí en mi vida me ha cambiado mucho la vida fue empezar a priorizarme a mí mismo. Era algo que yo no hacía. O sea, yo, por ejemplo, antes no me cuidaba como me cuido ahora, no me daba los cuidados que me doy ahora. O sea, priorizaba a todo el mundo antes que a mí. Entonces hubo un momento en el que dije, hasta aquí hemos llegado y voy a empezar a priorizarme a todos los niveles, alimentación, gimnasio, cuidados. Y eso me ha dado el poder sacar la mejor versión de mí mismo. Totalmente. Y en eso entra la terapia. Y la terapia fue una de las cosas que fue como... pues no estoy bien, tengo que hacer un cambio, yo solo no soy capaz y necesito ayuda. Y saber pedir ayuda creo que en esta vida... Y muchas veces la gente dice, no, porque bueno, hablo con amigos... No. No es lo mismo. Olvídate. ¿Sabes? ChatGPT, yo he escuchado a gente decir, no, es que ChatGPT ya te ayuda... Por favor, vamos a dejar de decir... claro, o sea, una persona que ha estudiado una carrera, que tiene unos conocimientos, y para mí, yo he estado 1 año y pico en terapia, y para mí... yo creo que el booster que me faltaba como para conseguir lo que me faltaba conseguir, si la terapia no hubiese sido capaz. Claro, al final tú ya tenías una base y lo dicho, y creo que estas decisiones que me has contado son de me conozco a mí mismo y me priorizo, que ya me parece bastante, porque lo que dices, si tú no te conoces nunca vas a tomar decisiones que tengan que ver con quién tú eres realmente. Bueno, ahí hay mucho también en el saber estar con uno mismo, que yo, por ejemplo, sí que eso lo he trabajado mucho, ¿no? El estar cómodo conmigo mismo. Yo he viajado mucho solo, yo vivo solo, entonces al final eso te da mucho pie a saber lo que tu cuerpo te pide y lo que necesitas, ¿no? Claro. Pero vamos, que luego también hay mucha gente que no sabe estar sola. Sí. Pero bueno, a mí en ese proceso sí que me ha ayudado mucho el priorizarme a mí y el saber qué es lo que necesito y lo que... Pues se me ocurre un poco, has hablado, ¿no?, que trabajas ahora en inmobiliaria, como esta similitud con, pues por ejemplo, el tema de vender casas, ¿no? Vender hogares en este caso, un poco parecido a la terapia, ¿no? Porque tiene que ser un poco frustrante, al final es como pico pala para vender esta casa y tener este resultado, y un poco lo mismo en terapia, ¿no? De voy todas las semanas, voy trabajando cosas hasta que obtengo el resultado, que muchas veces tampoco es tan visible, ¿no? Es que, por ejemplo, lo que a mí me pasaba en terapia, que yo le demandaba mucho a mi psicóloga, era, bueno, es que no veo, yo soy una persona que quiero como, muchas veces necesito las cosas como las quiero ver, ¿no? Y tangibles. O sea, yo necesito como que haya, hago un esfuerzo normal. Y necesito una recompensa, y esa recompensa la necesito. Y me decía, Luis, no te preocupes, todo. Y entonces, lo que me ha pasado en terapia ha sido que he ido trabajando y muchas cosas que se han ido colocando solas automáticamente y que además han ido desbloqueando otras sin ser yo consciente de por qué. O de no tocar esos ámbitos y se están colocando. Y se están colocando. Entonces, al final yo creo, yo por ejemplo también, para mí era muy importante el venir todas las semanas, ¿no? ¿Vale? Porque yo realmente vine como a trabajar una cosa en concreto y... necesitaba que hubiese como una continuidad y un acompañamiento, y se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, porque hay veces que vienes por algo en concreto o hay veces que vienes por X. Pero en mi caso, el venir todos los días, todas las semanas, el ser aplicado y el no faltar, ya tuviese reuniones de trabajo, no, mi prioridad era yo y mi terapia.
y a mí me ha hecho, bueno, o sea, ser otra persona, o sea, bajar los niveles de ansiedad, bueno, y liberarme y poder ser yo y poder, y lo que sobre todo el desbloquear otros ámbitos que estaban mal y que se han ido colocando solos. Claro, es que esta continuidad es muy importante. Yo entiendo que muchas veces es complicado verlo porque como no vemos resultados tangibles y inmediatos, no vemos el sentido de venir todas las semanas, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a ti el doctor te recomienda que te tomes el ibuprofeno todos los días, durante 2 semanas, aunque a ti ya no te duela, te lo tienes que seguir tomando, porque si no es simplemente pues analgésico y te va a volver a salir en otro momento el dolor. No, y que luego mucha gente es como, bueno, yo en un mes y medio... No. O sea, lo que no has solucionado en 30 años no lo vas a solucionar en 15 días. Sí. Entonces, déjate llevar por los profesionales y sobre todo yo en eso sí que fui muy consciente, ¿no? Yo vine y dije... Sí, como lo dejo en tus manos, ¿no? Yo estoy aquí, yo voy a hacer todo el trabajo que yo tenga que hacer, me dejo en tus manos y todos los deberes que me mandes y todo lo que hagas yo lo voy a hacer porque yo quiero avanzar. Entonces, ya no es venir la hora semanal. Claro, es todo el trabajo que tú haces detrás, que es bastante. Claro. O sea, porque la gente se cree que vienes, aquí está Harry Potter y hace magia y de repente te quita todo. No. O sea, aquí vienes, haces tu horita de terapia, pero luego tú te vas. Claro, tienes que aplicar lo aprendido. Y vas aplicando, y vas creciendo, y vas, ¿sabes? Y muchas veces cuesta muchísimo al principio, pero luego ya se va mecanizando y tú mismo vas viendo lo que te piden y lo que tú mismo estás fallando y lo que tienes que cambiar y por qué te genera ansiedad ciertas cosas y las localizas, que eso es muy importante. Pero bueno, yo esto lo hablo mucho con mis amigas de... La gente que nos trabajamos a nivel terapia, luego, claro, ves a la gente que no está trabajada y dices, madre mía, en plan... Sí, los demás venimos para luego soportar a esa gente, porque hay muchas veces en relaciones de amistad, en relaciones de pareja que dices, madre mía, te venía un psicólogo que vamos, o sea... Pero bueno, cada uno tiene sus tiempos y es verdad que muchas veces lo que dices es creo que es un trabajo muy complicado y yo lo digo siempre cuando vienen los pacientes aquí a Psicolink, las primeras entrevistas antes de derivarle a su psicólogo, que ya es muy valiente y suena muy cliché, pero es que es verdad, es que tomar el paso sabiendo lo complicado que es la terapia, que ni siquiera lo sabes hasta que la empiezas y hasta que estás, pero es bastante complicado y yo entiendo que mucha gente tenga ese miedo a, pues es que bastante cosas tengo en la vida como para gestionar también esto ahora. Bueno, y que creo que realmente la gente no se quiere enfrentar al elefante blanco. O sea, te quiero decir, gracias a todo, ahora mismo la psicología está en pleno crecimiento, que me parece una maravilla, porque nos hemos dado cuenta de que nos tenemos que trabajar. Sí. Y que esto no es la típica frase que escuchábamos en nuestros padres de, oye, mira, yo soy así, esto es lo que hay. No. O sea, tú eres así, es lo que hay. Oye, hay que trabajar en ser mejores. Opción. Pero si es tan sencillo como en ser mejores, mejores personas, mejores padres, mejores parejas. Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Psicolink es que vienes, hay una entrevista previa y tienes como 70 profesionales con los que hacer link, ¿no? Claro. Entonces, a mí eso me pareció como algo muy novedoso. Porque tú normalmente cuando vas a cualquier otro centro tienes 3 psicólogos. Entonces, o cuadras con uno de los 3 o con uno porque te han recomendado ese uno o no. Y aquí es que es maravilloso porque a mí cuando me dieron a la persona con la que yo iba a estar trabajando, es que fue como anillo al dedo. Claro. O sea, es que encajamos a la perfección. Y por eso a mí Psicolink me parece como una novedad dentro del ambiente de la psicología que dices, oye, qué maravilla que hayáis podido integrar como el tener tantos profesionales y que haya para cada persona que lo necesite X. Claro, a mí me parece una maravilla. Yo creo que es como humanizar un poco la psicología y darle la importancia que tiene al vínculo, porque es así, al final el vínculo tiene muchísima importancia en tu proceso de terapia y yo creo que desde los gabinetes y desde la psicología priorizar ese vínculo, esa parte más humana, es lo que muchas veces hace que la terapia vaya bien y pues eso, que la persona se sienta cómoda, porque tiene que contar un montón de cosas que le duelen. Y que al final hay... para diferentes problemas hay gente que está para ti. Claro. O sea, no todo el mundo puede trabajar todo. Entonces me parece como ideal el poder tener tanta amplitud de personal para poder atender a diferentes, pues desde una terapia de pareja, una adicción, un no saber vincular. Entonces es como qué maravilla que se pueda dar. Se priorice eso y sobre todo el sentirte acompañado, porque al final pues eso da mucho miedo dar ese paso, pero pues aquí en Psicolink un poco lo que intentamos, tanto esa parte como vínculo, como esa parte de acompañamiento de tú vienes a la primera entrevista, la psicóloga generalista va a ver qué es lo que ocurre y también va a notar un poco en
esa hora, pues tú no es que conozcas a la persona, pero sí que notas un poco el feeling y nosotros al conocer a los psicólogos sabemos con qué persona puedes encajar, porque al final eso también es importante, ya no sea solo lo que vienes a tratar. Entonces, pues yo creo que te sientes como muy acompañado y de, oye, yo este proceso ya he dado el paso y me vas a llevar un poco de la mano hasta que empiece con el psicólogo que realmente pueda ayudarme a encajar conmigo. Total, ¿No? total. Pues me alegro que te haya servido de esa manera y que, Sí. bueno, que lo veas desde ese punto, ¿no? Porque creo que es importante el valorar el vínculo, que creo que no se es tan consciente, ¿no? De lo importante que es en una terapia. Y lo es. Y sobre todo, el venir y sentirte bien acompañado y en buenas manos. Para mí eso es como muy importante. Además, hay gente joven, porque yo cuando estás en la espera, ¿no? Ves gente joven, gente más mayor, o sea, como que hay un crisol de todas las edades, claro, ¿no? Para sentirte más cómodo, porque hay muchas veces que que puede ser que no empatices igual con una persona mucho más mayor que tú, claro. ¿sabes? Y no pasa nada, si es que es normal. Claro, entonces que haya al final gente de tu misma edad o gente para la más mayor, gente entonces es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que eso también. te sientas identificado, que tengas más o menos el mismo lenguaje, si es que al final... Es que es muy importante hablar el mismo idioma, exactamente. ¿sabes? Es muy importante. Sí, por eso la psicología creo que es tan humana que es importante darle importancia, dicho de nuevo, a ese vínculo, porque es lo que muchas veces ayuda en terapia y ayuda a que la persona al menos esté cómoda, porque luego las técnicas y lo que vayas a tratar va aparte y va en la formación que tú tienes. Exacto. Pero si tú no conectas, por mucho que yo sepa ayudarte técnicamente... Y aparte otra cosa muy importante, por ejemplo, para mí mi psicóloga, porque normalmente es o conductual o psicoanálisis. A mí me sorprendió que mi psicóloga me tocaba todas las ramas. Y para mí eso era nuevo, porque yo creía que los psicólogos solo podíais estar formados como en una materia. Y dije, madre mía, o sea, qué maravilla que hay esa amplitud de conocimientos y que me pueda ayudar desde diferentes sitios. Me gustó hay personas mucho. que sí que necesitan eso, otras a lo mejor necesitan como más una rama porque funciona más con ellos y es totalmente válido, y de ahí un poco también el psicólogo valora qué es lo que puede encajar más con esa persona y con cómo ellos trabajan. Pero eso al final como que se tocan muchas cosas y tienen en cuenta muchas cosas y yo creo que es lo importante también para poder encajar con esa persona. Totalmente. Y por ejemplo antes has mencionado como que notabas que había muchos ámbitos de tu vida que iban cambiando y ni siquiera los habías tratado en terapia, ¿no? O no era el motivo de consulta. ¿Cuál a lo mejor es el que más te ha sorprendido? Que dijeras, joder, ¿cómo puedo notar cambios en esto si ni siquiera lo he notado? Pues fíjate, no había trabajado el tema de la vinculación con... en este caso con los hombres, a la hora de las parejas, y se me ha desbloqueado el que soy capaz de vincular desde otra manera, no tan tóxica, como más cómodo, ¿no? mucho más cómodo, mucho más fluido, y me sorprende, porque al final no es algo que haya trabajado como en concreto. Sí. Yo vine a trabajar otra cosa, pero me ha liberado algo en mí que dices, oye, pues qué bien. Sí, que te ha destensado, ¿no? Un poquito. Qué bien, que no tengo que estar tan agobiado, ni como... Antes me tomaba las cosas como muy a la tremenda, me lo tomaba muy a la defensiva, y ahora es como que estoy muchísimo más relajado. Por eso te comentaba que al final creo que vienes a trabajar algo y lo que no te das cuenta es que todo tu realidad y todo te va cambiando. Claro. Y es una maravilla. Al final vienes a trabajarte a ti, ¿no? Exacto. A trabajar algo y pues bueno, al final va cambiando las cosas que necesitan cambiarse, ¿no? O muchas veces yo creo que lo guay también es como esas cosas que a lo mejor ni pensabas que querías cambiar o que necesitabas cambiar y notas ese cambio y dices, pues ahora me siento más yo. Así, ¿no? Bueno, me siento más yo y me siento más seguro y me siento más fuerte y me siento... Sobre todo, mira, a mí algo que me ha dado el proceso es serenidad. Vale. Fíjate, que es una palabra que dices... Que no la valoramos suficiente. No. Y yo antes estaba todo el rato inquieto, estaba con ansiedad, y ahora estoy sereno. O sea, ahora me pregunta la gente, ¿cómo estás? Yo, bien, y realmente estoy bien. O sea, no es como antes que dices, es que estoy tranquilo, estoy bien, y dices, es que no hay dinero que lo pague, el que tú... La tranquilidad. Te encuentres tranquilo, te encuentres sosegado, vas por la vida con, yo por lo menos, con otra energía, y que no quiere decir que no tengas problemas, que los problemas los sigues teniendo, pero los afrontas y los gestionas desde otro lugar, y eso es lo importante, ¿no? Esas son las herramientas que coges aquí. Exacto, que al final terapias son herramientas que te dan, porque no queremos que la gente esté todo el rato aquí ni mucho menos, sino que pues voy a darte estas herramientas que encajen contigo, porque no todas las herramientas valen para todo el mundo, y que tú puedas seguir tu vida utilizando esas herramientas, ¿no? Y eso es lo que sacas. Yo personalmente es lo que he sacado, ¿no? Como y yo he dejado la terapia, y todas las herramientas son las que me han ayudado a no... Que al final te da mucho vértigo, ¿no? Porque claro, cuando tienes un acompañamiento durante tanto tiempo, dices, oye, ¿seré capaz? ¿Estaré preparado para afrontar yo solo los problemas? Y sí,
¿Por qué? 100%. Porque te llevas las herramientas. Claro. Al final no hay ese sentido de solo puedo con mi terapeuta, ni mucho menos. Exacto. Te están dando esas herramientas para que tú puedas solo, para que seas independiente. Yo creo que es muy importante la independencia del paciente y sobre todo que esas herramientas se ajusten a esa persona, porque lo dicho, de nada vale que tengas unas herramientas que tú no sepas. Y que cada uno no necesita contigo. unas herramientas Claro. diferentes, ¿sabes? O sea, es que es así. Y no sé si lo has tratado en terapia, pero sí que me gusta traer un poco como este concepto de psicología, porque creo que es como bastante interesante el hecho como de las partes, ¿no? Que a veces tenemos como en nosotros esos mini nosotros, digamos, de pues mi parte como más exigente, mi parte más asustada, mi parte más, no sé, como más, como perfeccionista, digamos, y como que a mí me gusta explicarlo como una mesa, digamos, y tú, Luis, eres como la persona que dirige, ¿no? Y quien toma la palabra en cada momento, y creo que en terapia muchas veces lo que venimos es a recolocar esas partes, no a eliminarlas, porque todas son importantes, sino a recolocar y darle voz a cada una o la palabra, tú como director, digamos, cuando tiene que ser. Porque creo que a veces el conflicto con el que se viene a terapia es el hecho de una parte mía está hablando mucho cuando no tiene que hablar. Bueno, y sobre todo que es que no eres consciente, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, algo que me di cuenta en terapia es que era demasiado autoexigente conmigo mismo y era como demasiado perfeccionista y es como, es que no. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy puntual. Y a mí hasta quedar con un amigo, si había atasco, si había tal y llegaba tarde, me suponía ansiedad. Yeah. Y es como el aprender a ser flexible, que estás en tu ocio. Pero escucha, como si es una reunión de trabajo, obviamente no hay que llegar tarde. Sí, porque pero no está siendo aposta, ¿no? Pero si llegas 5, 10 minutos tarde porque hay un atasco, porque ha habido un accidente, o sea, son cosas que están fuera de tu alcance. Entonces, a mí me ha enseñado mucho a ser flexible y a perdonarme cosas y a dejarme yo también como un poquito de libertad de, oye, relájate. Claro. Y sobre todo, mira, yo me he dado cuenta que también la vida son 2 días y de qué nos sirve estar con ansiedad, agobiados. Oye, relájate. ¿Sabes? Que cuando puedes solucionar algo, lo solucionas. Que no, siguiente cosa. ¿Sabes? O sea, yo ya me he vuelto bastante práctico respecto a eso. Eso está bien. Sí. Y sobre todo que bien que esta parte que no sabías ni que era parte de ti, ¿no? Como la exigencia, o no la entendías como autoexigencia, sino que soy así, ¿no? Digamos. No, pero es que yo creo que la sociedad te es que enseña... se premia mucho la autoexigencia. Claro, entonces yo desde pequeñito iba a un colegio en el cual me obligaban a... teníamos como... se llamaban metas educativas. ¿Vale? Entonces cada semana tenías una meta educativa. Entonces la primera semana era puntualidad. Si llegabas tarde, estaba todo el listado, y si llegabas tarde te ponían chincheta roja. Y si llegabas puntual te ponían chincheta verde. Entonces cada semana, o sea, eran acumulativas. O sea, no era una semana, la siguiente semana era limpieza. Y entonces tenías que llevar la mochila limpia. La siguiente semana... Entonces eso se me quedó, yo creo, como a fuego. Sí. Y entonces, puntualidad, limpieza, dientes, no sé qué. O sea, como todo, hay que ser como... Sí, si no, chincheta roja. significa chincheta roja. Chincheta roja. Y para mí de pequeño eso era como... porque además era como que estaba a la vista de todos los compañeros, ¿no? Entonces tener chinchetas rojas en tu currículum, como si dijésemos, era horrible. Y al final es como, de verdad, yo creo que es importante ser profesional. Que para mí en mi trabajo, por ejemplo, yo me considero una persona muy profesional. Es importante ser puntual, es importante, pero no al extremo. Tenemos que aprender, yo creo que en el punto medio y no tampoco meternos esa presión y esa ansiedad que es como vivir ya bastante. Claro. Y más en una ciudad como Madrid, que vivimos en una ciudad con tanto movimiento, ansiedad, claxon, con tanta contaminación, para nosotros mismos también autoinfligirnos como, ¿no? Más, no, vamos a relajarnos y a intentar. Y eso aprendí, a que hay que ser un poquito más flexible. Sí, es que fíjate qué aprendizaje el hecho de la perfección se premia y el fallo, que todos fallamos, es rojo, ¿no? Es chincheta roja y... Pero escucha, que igual tenía 4 años o 5, o sea, no te creas que era posiblemente creo que era preescolar, o sea... Sí, y la exposición también hacia otros, ¿no? Que es al final yo creo que es como, ya no solo tenemos nuestras dudas con nosotros mismos, sino lo que los demás piensan de nosotros, pues como no te va a preocupar si estabas ahí expuesto con tus chinchetas. Claro, por eso y era como, y ya se te queda grabado, porque cuando somos pequeñitos somos esponjas, y es como, oye, que también no pasa nada por... ¿Sabes? Y era algo... Yo no era nada conocedor. ¿Sabes? Ni nadie me lo había dicho. Claro. Pero yo era, bueno, pues eso, muy, muy castigador conmigo mismo, hasta que he dicho, sigo siendo igual de puntual, sigo siendo igual de eficiente, pero me lo tomo
con otra filosofía y a mí mi salud pues ha mejorado, la verdad, Sí. bastante. Claro, es que al final son características que están muy, no premiadas en la sociedad, pero muy aceptadas en el sentido de que viene bien. Alguien eficiente que hace todo perfecto, que se preocupa porque todo esté bien, para un trabajo viene genial, para alguien que es tu Bueno, cuidador viene pero es genial. que yo en todos mis trabajos, en los que he tenido en toda mi vida, y he trabajado absolutamente de todo, bueno, era como si la empresa fuese mía. Te lo juro. Ahora que la tengo, Ya. soy menos exigente Fíjate. porque he aprendido a dejarme, pues eso, flexibilizar. Y antes, bueno, pues con multinacionales, Sí. pues como si la empresa fuese mía. Ya. Yéndome el último, llegando el primero. No, perdona. Al final hay que hacer lo que hay que hacer. Exacto. Esto es, además, algo que a mí me gusta mucho, que yo lo he tenido muy claro desde que empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar súper joven. Y era, tú no me estás haciendo un favor a mí como empleador. Ya. Esto es mutuo. Sí. Yo te doy unas horas a cambio de un trabajo. Entonces, esto no es que tú me estés haciendo un favor, nos lo estamos haciendo mutuamente. Claro. Y yo, cuanto mejor trabaje, mejor te va a ir a ti. Entonces, cuanto más feliz esté, Exactamente. mejor para todos. O sea, Sí, sí, sí. y es algo importante que muchas veces no... Creo que como trabajador deberíamos ser más conscientes de ello, ¿no? De no le debes, ¿no? Esta persona también Creo que sí. le está viniendo bien que tú estés... Bueno, Pero es está para viniendo los bien, dos. lo O sea, necesita. es que claro. esto es para los dos. O sea, porque muchas veces es... No, porque no. Y yo ahora soy empresario. Pero te quiero decir que me gusta que la gente que trabaja conmigo esté contenta y esté Claro. feliz porque al final va a dar lo mejor. Exacto. ¿No? De sí misma. Y yo creo que el error de decir, no, es que yo te estoy haciendo un favor empleándote, no te equivoques, porque si yo no estoy 8 horas en mi puesto de trabajo, tú no sacas el trabajo adelante. Claro. Sí, sí, Así que creo que hay que también como darnos el valor que tenemos como... Claro, y qué importante tú también, que como empresario ya has vivido esa parte, que creo que es importante antes de llegar arriba haber pasado por Bueno, debajo. es que yo creo que también, exacto, creo que también cuando tú pasas por todos las cestas del ascensor, Puedes como... tener más empatía con el resto. Exacto. Y llegar a, bueno, pues ser más generoso o poder... Porque si tú desde que empiezas a trabajar ya empiezas como Claro. empresario o ya, pues al final Sí, 100%. no tienes la capacidad de empatizar, ¿sabes? Y por ejemplo, ¿no notaste un poco estos miedos al principio? Porque creo que está como muy relacionado el miedo a cuando las cosas van mal, pero creo que también hay miedo cuando las cosas van bien, ¿no? Porque al final el éxito también es responsabilidad, es cambiar patrones, es ser como más cuadriculado, Bueno, digamos. y que nunca sabes hasta... Hay que estar... Mira, cuando eres autónomo, tienes que... Yo al principio, mira, pasé de asalariado a autónomo, ¿vale? Trabajando para una empresa. Y ahí, pues, miedo total y absoluto. Porque, Claro. claro, estás acostumbrado todos los meses a recibir X cantidad en tu cuenta y de repente es, pues como no vendas, hay un mes que tú no cobras. Entonces, ya para empezar, pasé por ese proceso. Y el siguiente proceso fue el de emprender, que ya es como mucho peor, porque ya hay gente que depende de ti. Ya. Pero es que estás en el mismo punto. Claro. O vendes, o ni comes tú, ni Claro. comen los que trabajan contigo. Entonces, bueno, te vas colocando y vas aprendiendo todos los procesos con miedo muchísimo. Claro. Pero bueno, fue lo mismo que cuando salí del lugar en el que estaba. Exactamente. Si no hubiese sido capaz de salir de esa ciudad, no estaría hoy aquí, no hubiese emprendido. Entonces, al final yo creo que poco a poco, según vas rompiendo tú tus bloqueos, Sí. vas creciendo. Y ese crecimiento te da quitarte miedo. Claro, claro. Y animo a todo el mundo a que rompa todos sus bloqueos para crecer. Sí. Y saldrá mal, ¿eh? Hay veces que sale mal. Bueno, pues aprendes también Claro. de eso. Y que lo que dices, los miedos van a estar cuando salga mal y cuando salga bien, porque cada Siempre. uno implica una cosa y lo que dices, pues también el que salga bien es esa responsabilidad. Pero lo que hemos hablado al principio, de que aunque des ese paso y ese paso te dé miedo, seguro que se te va a hacer más fácil y tú acumulas, ¿no? Acumulas confianza, que esto te va saliendo bien. Justo. Que te sale mal, has aprendido de ello, también tienes más confianza y aprendizaje para dar ese siguiente paso. Correcto. No, y sobre todo que al final hay que como ponerte a prueba a ti, ¿sabes? Yo creo un poco, ¿no? Sí, sí, como si no eres capaz de retarte a ti mismo a hacer cosas, y eso ayuda mucho al crecimiento, y es lo que te dices, es acumulativo. Y eso es muy interesante, ¿no? El decir, esa confianza que tú te has generado en ti mismo para el siguiente proyecto. Oye, pero si conseguiste esto, ¿cómo no vas a ser capaz de conseguir lo siguiente, ¿no? Y entonces vas como... Claro. Y bueno, y también te digo, hay muchas veces que puedes fracasar. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que ahora mismo me va como me va, estoy muy feliz, estoy muy contento, pero que si el día de mañana me tengo que volver a remangar, volver a trabajar para alguien, se hace. Ya. O sea, lo importante es como no perder tampoco nunca el foco de dónde vienes, Sí. ni de que si hay que volver a bajar, se baja. Que no pasa nada. Que es que hay muchas veces que hoy estás aquí y mañana estás aquí, entonces no te olvides tampoco nunca de toda esta gente que has pasado, Claro.
Porque puede igual ser tú en cualquier mañana... momento. Exacto. Sí, eso creo que Lo has también sido da- ya Exactamente. y puedes volver a serlo. Exactamente. Si Y lo no has pasa sido nada. y has podido subir, puedes bajar en cualquier momento. Exacto, pero es muy importante. Ser Por consciente. ejemplo, yo siempre en todos los trabajos me llevaba fenomenal con la gente, con las chicas de la limpieza, con los porteros, con tal. Y a mí me parece que al final es como la base social Sí, que sí. hace que podamos vivir y que hace que podamos como que la sociedad funcione. Entonces nunca te olvides de esa gente y de Claro. tratarla bien y de pues cuando vas a un restaurante dar las gracias porque el Claro. camarero está 8 horas de pie. O sea, que Sí. perdemos un poco también Y que todos somos personas, entonces por mucho que esté y en que a todos un nos gusta que rango, nos traten bien en nuestro puesto de efectivamente. trabajo. Estés ¿sabes? donde estés, ya estés arriba, estés abajo. Donde porque estés. imagino que a los jefes también les gustará que sus empleados les traten bien. Exacto. Pues de la misma manera que Y el los mismo empleados quieren que les respeto traten. lo merecemos todos. Exactamente, y lo que dices, darte cuenta. Luego eso, sobre todo, ser muy consciente, ¿no? De puedes estar un día en un sitio, puedes estar otro día en otro, pero no pasa nada porque soy consciente de ello y estoy como preparado para el impacto, ¿no? Y vivir en eso. ¿Sabes lo que Ya. te quiero decir? O sea, ¿por qué es tan importante vivir en la seguridad? Por eso te digo que cuando te decía, aprendí a vivir como autónomo, luego Sí. como empresario, pero es que puedo volver a ser asalariado y no habría ningún problema. Vale. Y mientras tienes esa mentalidad, no hay miedo. Claro. Porque dices, oye, sí, vivo mejor, pero puedo volver a vivir un poquito peor. O sea, Sí. no hay problema. O sea, al final yo creo que es como ser consciente de tu Vale. realidad y no tener miedo a las que puedan venir o a lo que pueda pasar. Vale. Y a lo mejor miedo al cambio no hay, pero sí que sientes como que a lo mejor hay ganas de cambio, de necesito algo nuevo ya, Pues mira, yo es que... en ti al menos, ¿eh? Yo fíjate, soy una persona que tampoco soy como muy ambicioso. En plan me refiero. Como me va, me gusta. Vale. Y a mí, yo por ejemplo, hay veces que quedo con amigas, ¿no? No, porque trabajo 12 horas al día, a mí, y yo eso me da... o sea, no me siento. Vale. Que si estás cómodo en un sitio, no te importa quedarte en ese sitio. Y no tanto como si estoy en un sitio, o sea, cómodo en un sitio. Es como que no soy una ambicioso de quiero más, quiero más, quiero más. O sea, a mí me gusta como yo he conseguido esto, me va bien, me da para vivir y para estar contento y feliz. Vamos a mantenerlo. Sí, si se mantiene en este Sí, punto, sí, sí. genial. Pero hay muchas veces que en esta sociedad, ¿no? Pues, no, tiene un nombre y no sé cuál es. Como cuando tú quedas con alguien, estoy agotado, llevo 12 horas trabajando y como que eso se premia, ¿no? Ya. Si no vas a una reunión con amigos y tú dices que estás agotado y que estás Sí. cansado, es como... Sí, y- que no se ve mal como diciendo, oye, estás bien, estoy preocupado por ti. Al revés, es como, qué guay, qué bien, qué... Como que el sacrificio de que echamos muchas horas Sí. en el trabajo, de que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, y que es no como... se ve mal, no se ve como algo malo. Claro, es como al revés. Al revés, se es como, premia. muy bien, tal, vas a llegar a conseguir... Y no, o sea, la vida es muy corta para que, oye, que sí que hay que ser ambicioso y ambicionar estar mejor, pero que no hace falta tampoco echar 16 horas en Claro. el trabajo, ¿sabes? Para eso, bajo mi punto de vista. ¿eh? Sí, y sobre todo también desde donde hagas ese cambio, porque si al final tú los cambios para ti sirven en el sentido de yo estoy en una época como muy plano, ¿no? Que siento que nada me motiva en la vida y hago un cambio, como que a lo mejor siempre vas a querer ese cambio, ¿no? Cada vez que haya este momento en tu A vida. ver, y que hay procesos en los que sí que tienes que invertir horas, pero que sean para ti. ¿Sabes? O Claro. sea, Sí, sí, sí. y que si son para los demás, que al menos te lo gratifiquen. Sí, sí, que te aporte, ¿no? Exacto. Que el cambio no es siempre a más horas en el trabajo, a... Y que los cambios puede ser que a lo mejor en un periodo X tengas que estar esforzándote más para llegar a tener algo, pero que sea durante un periodo X, que no estés como toda tu vida machacado. Sí. Que también que tenemos que darle un poco de valor al vivir, bajo mi punto de vista. ¿Cuál dirías que es para ti como la mayor fortaleza o lo que más has aprendido estos últimos 5 años después de estos cambios y en todo lo que has vivido? Algo que te hayas traído y sobre todo como que te repitas cada día, lo que hemos dicho antes, ¿no? De si tú tienes esta mentalidad es más fácil tener un poco menos de miedo, o es más fácil llevarlo desde una tranquilidad, como una frase que puede ayudar un poco a esta persona que nos ha dejado esta frase de vengo a convertir mis heridas en fortalezas, a sanarme, a crecer, a ser más fuerte. ¿Qué te motiva a ti a mantener esto que tienes ahora? Pues mira, si yo fuese capaz de decirle al Luis de hace 5 años una frase, una palabra, ¿Vale? confía en ti. O sea, en plan, creo que todo viene de ti y de la confianza en ti y de quitarte lo que hemos hablado durante Sí. este ratito, ¿no? Como
la capacidad que tenemos cada uno en nosotros mismos y que muchas veces viene acompañado de tener que pedir ayuda para conseguir esas herramientas, para conseguir los objetivos. Claro. O sea, confía en ti, no es hazlo tú solo. No lo hagas solo. Pide ayuda si la necesitas. Sí, pero confía en que con esa ayuda vas a poder conseguirlo. Sí, exacto. Sí. Así es. Sí, pues un aprendizaje muy, muy bueno y que también, pues eso potenciamos un poco en terapia, en la confianza en el paciente y en que con las herramientas que podamos darle, esa persona pueda seguir adelante y conseguir lo que realmente ha venido a conseguir, ¿no? Lo que se está proponiendo. Exacto, así es. Genial, pues nada, Luis, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, espero que hayas estado cómodo todo hablando de esto y que un poco también podamos ayudar a estas personas que nos escuchan, pues a escuchar estas, pues estas experiencias humanas de cualquier persona, de esos miedos que han tenido y de cómo los han superado y cómo los siguen teniendo, que no pasa nada, que esto no es borrón y cuenta nueva y se te quita. Exacto, a romper barreras y lo dicho, a confiar en uno mismo. Exacto, pues esperamos verte en otro episodio. Seguro que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.